Como la semana pasada fue feriado y no es posible venir acá y recuperar otra clase práctica, lo vamos a hacer de manera virtual, ¿ya? Entonces, con los coordinadores de cada grupo nos vamos a poner de acuerdo para que los 4 grupos de práctica del día miércoles tengamos una sesión virtual. Yo les explico, este es el primer tema, el segundo tema lo haríamos virtual, la próxima semana hacemos nuestro tercer tema y cerramos todo ahí. De manera que quedamos listos para de aquí a 2 semanas el examen práctico. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya estamos, hoy es 6ª semana. La 8ª semana es el examen práctico. Solo esto. Sí, solo esto. No lo vamos a complicar más. ¿Ok? Solamente esto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿quedamos en eso? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna observación? No. Nuevamente, las disculpas del caso. Ha sido un accidente. No estaba en mis planes que eso sucediera, lógicamente. Y vamos a tratar de corregir eso. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a hablar hoy, iniciar lo que es la parte del cardiovascular. Vamos a enfocarnos nosotros en el aspecto cardiovascular o sistema cardiovascular. Vamos a enfocar 3 aspectos fundamentales. Primero, hablamos del corazón como bomba que se va a encargar de expeler la sangre. Segundo tema, vamos a tratar lo que son los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos, haciendo hincapié en cada una de las características que estos tienen. Y por último, el tema final sería para cerrar lo que es sangre, ¿sí? Los elementos constitutivos de la sangre y cómo estos también se van a diferenciar. Entonces, hoy vamos a tratar sobre lo que es el corazón y sistema de conducción del corazón. El corazón, cuando uno se refiere al corazón, uno generalmente menciona que es un órgano de naturaleza musculosa, ¿verdad? Y es donde se concentra el tejido especializado llamado tejido muscular estriado cardíaco. Ese es el nombre y apellido completo, tejido muscular estriado cardíaco, que tiene unas características muy peculiares, por eso se diferencia mucho de un tejido muscular liso y de un tejido muscular estriado esquelético. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero no solamente es el componente muscular, también tenemos un componente estructural, ¿no? Lo que se le conoce como esqueleto cardíaco, que no es ni estructura ósea ni estructura cartilaginosa. Es básicamente una estructura fibrosa, tejido conectivo denso. ¿Ya? Lo vamos a ir viendo eso, que corresponde básicamente a la conformación de las valvas o válvulas, a la que constituye el anillo fibroso, donde se insertan las válvulas, y el espacio que existe entre los anillos fibrosos llamado trígonos. Eso, más el componente muscular, más los miocardiocitos especializados que van a conformar los miocardiocitos nodales, van a constituir el sistema eléctrico del corazón. ¿Okay? Entonces sobre eso nos vamos a referir hoy. Y así como en las otras prácticas pasadas, hemos visto que cada segmento de nuestros sistemas, cada componente de nuestros sistemas puede ser asiento también a múltiples patologías. El corazón también lo es. No olvidemos que vamos a tener el elemento muscular, vamos a tener el elemento fibroso o de tejido conectivo denso, vamos a tener vasos sanguíneos y el propio elemento fluido, la sangre y la linfa, que lógicamente también al estar compuestos por células que se van a producir en un órgano específico, la médula ósea roja, puede ser asiento de múltiples patologías. Tenemos patologías valvulares, como por ejemplo las calcificaciones patológicas de las válvulas, que generan estenosis o rigidez básicamente en ellas, originando una insuficiencia valvular. Podemos también tener el depósito de algunos organismos, de algunas bacterias, generalmente asociados a usuarios de drogas endovenosas, que generan crecimientos o vegetaciones a nivel de las válvulas, lo que lógicamente genera también una insuficiencia valvular. Podemos tener también a nivel de los propios vasos sanguíneos enfermedades crónicas degenerativas, como por ejemplo la formación de ateromas, que cuando lógicamente se rompe, por ejemplo, la capa endotelial que recubre estas estructuras, puede generar la liberación de un cuerpo formando digamos, un trombo o un émbolo que va viajando por la vía cardíaca y que se detiene básicamente cuando los vasos sanguíneos son muy pequeños, interrumpiendo la irrigación sanguínea y produciendo lo que clínicamente podemos visualizar acá,
un infarto de miocardio. Ahora, es fácil reconocer un infarto de miocardio en aquella persona que expresa sintomatología de infarto cardíaco, un dolor súbito, intenso a nivel precordial, que puede irradiarse hacia la mandíbula o el miembro inferior izquierdo. Hay algunas otras manifestaciones, hay irradiaciones hacia la parte del piso inferior de la parte torácica, confundiendo muchas veces con una gastritis o una simple pirosis. Puede haber irradiación hacia la espalda o sencillamente puede no haber dolor. Son los infartos silentes, usualmente vinculados a pacientes con una historia de diabetes, por ejemplo, diabetes no controlada, en la cual ya hay un daño neurológico. Estas personas no sienten dolor, están teniendo infartos o microinfartos. Muy bien, dicho eso, entonces, nuestro sistema cardiovascular va a estar enfocado primero en la presencia de un órgano contráctil llamado corazón, la presencia de vasos sanguíneos también, y lo que iremos diferenciando en la reunión virtual que tengamos en arterias, diferenciándolas en arterias elásticas, musculares, arteriolas, y también veremos el componente venoso. Y a la vez veremos también los vasos linfáticos, ¿no? Que es un sistema de drenaje de nuestro organismo. No tiene una vía así como el sistema sanguíneo, que tiene vasos que llevan la sangre y otros que la traen. En el caso del sistema linfático no hay ninguno que lleve, todos traen, ¿sí? Es un sistema muy diferente, ya lo vamos a ver también. Y por último, como les menciono, tendremos el componente fluido, sangre y linfa. El corazón. Embriológicamente ustedes saben que el corazón es un vaso sanguíneo común y corriente, que después se pega sobre sí mismo, después a nivel de lo que es su túnica íntima se comienzan a formar tabiques, septum, que se unen entre ellos, dividiendo su cámara interna en 2 cavidades, 4 cavidades, formando finalmente el corazón. Es un vaso sanguíneo. Por lo tanto, como todo vaso sanguíneo va a tener 3 capas. En este caso específicamente se van a llamar de adentro hacia afuera endocardio, miocardio y epicardio. Las características similares que tienen el endocardio y el epicardio es que van a estar compuestas por una cubierta de un epitelio simple plano y debajo de este epitelio tejido conectivo subyacente. Vamos a ver cómo se llaman cada una de ellas y cómo lo vamos a diferenciar también. El componente mayoritario lo corresponde a la capa media llamado miocardio, es donde van a estar específicamente las células musculares estriadas cardíacas que tienen características muy peculiares. Muy bien, esto es un corte longitudinal de una pared ventricular. Miren ustedes, esta capita que tenemos aquí es el endocardio y esta también es el epicardio. Características muy similares, ¿o no? Es básicamente como si fuese una cerosa con tejido conectivo subyacente, son bastante delgadas. Características del endocardio que va a recubrir toda la parte interna del corazón. Todo, absolutamente todo, está recubierto por endocardio, específicamente por endotelio. Todo, desde las paredes, desde los músculos paredes auriculares, paredes ventriculares, músculos papilares de primer orden, segundo orden, tercer orden, cuerdas tendíneas o tendinosas y caras inferior y superior de las propias válvulas. Todo está recubierto por endotelio. Todo. ¿Ya? Entonces, ahora el endotelio va a ser más claro, más delgado a nivel de los ventrículos y un poco más grueso a nivel de las aurículas. La única diferencia. Por eso es que los ventrículos se ven completamente translúcidos y en las aurículas se ve un poquito nacarado. Muy bien, veamos entonces, miren, a nivel del, esto es endocardio, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a identificar? Es una simple capa, un epitelio simple plano, con tejido conectivo subyacente. Todo este espesor es endocardio, va a estar formado por el endotelio, este epitelio simple plano se llama endotelio, y el tejido subyacente es tejido subendotelial, ¿correcto? Que se va a continuar con este tejido conectivo denso que se mete entre las células musculares cardíacas, originando que el endocardio se fije a la parte muscular. Si no hubiese ese tejido conectivo que se mete acá, que sirve como elemento de anclaje, el endocardio estaría flotando, ¿correcto? A continuación está el miocardio, el componente muscular. Entonces, aquí a nivel de endocardio
solamente encontramos el endotelio, tejido subendotelial y alguna estructura que podemos encontrar por aquí van a ser las fibras de Purkinje, que son parte del sistema de conducción. Por aquí vamos a encontrar nosotros a nivel subendocárdico las fibras de Purkinje. Algunos pequeños vasos sanguíneos también van a haber, lógicamente, en la proximidad de lo que corresponde a la parte muscular. Muy bien, nuevamente, ¿qué tenemos aquí? El endotelio, epitelio simple plano, todo lo que hay debajo es tejido subendotelial, todo esto corresponde al endocardio. Por debajo del endocardio, el subendocardio, que es tejido conectivo denso que se mete entre las células musculares cardíacas, sirviendo de fijación al endocardio. Acercamos un poco a la imagen, endotelio, tejido subendotelial, todo esto es el endocardio. Aquí ya vemos un poco las características del miocardio. El miocardio compuesto fundamentalmente por miocardiocitos, que tienen la propiedad contráctil, lógicamente, y tejido conectivo también, entre el cual vamos a tener nosotros la presencia de capilares sanguíneos abundantes. ¿Por qué? Porque lógicamente, al ser un tejido que trabaja las 24 horas del día, todos los días, necesita una rica vascularización. ¿Qué características hacen diferente a ese tejido muscular cardíaco? Las características siguientes. Primero, es una estructura celular ramificada. No es tubular, como el esquelético, no es ahusada, como el tejido muscular liso, es ramificado. Segundo, tiene estrías, es decir, las proteínas contráctiles en su interior están organizadas en filamentos y en microfilamentos. ¿Qué más? Va a tener una estructura única, solamente ubicable a nivel del músculo cardíaco, los discos intercalares, que justamente va a servir como unión entre una célula y otra, entre las ramificaciones de esta célula. ¿Qué más? ¿Qué otra característica? Tienen un solo núcleo central, ¿correcto? Esas son características propias del tejido muscular estriado cardíaco. ¿Y por qué entonces es importante estas características que la diferencian de los otros tejidos? Muy sencillo. Vamos a proyectar, lo que yo voy a hacer con ustedes lo vamos a proyectar de manera tridimensional, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Yo soy un miocardiocito, usted es otro miocardiocito y usted también, ¿de acuerdo? Yo como miocardiocito tengo mis ramificaciones, ¿de acuerdo? Ustedes también, ¿verdad? Entonces vamos a unirnos a través de nuestras ramificaciones, a través de una estructura especializada llamada discos intercalares, ¿de acuerdo? Unámonos. Con la otra, por favor. Muy bien. Listo. Estira así. Listo, ok. Discos intercalares. Usted también. Discos intercalares, perfecto. Lo mismo que yo hago con ellos, ellos pueden hacerlo con sus compañeros. De manera que, como miocardiocito, y ya veremos eso posteriormente, estoy en la capacidad de poder transmitir el impulso nervioso. Y no se va a transmitir el impulso nervioso de manera de célula a célula únicamente en una forma lineal, sino en una forma a manera de malla, de una red, originando que el corazón se contraiga de manera conjunta. Entonces, la característica que tiene este tipo de célula al ser ramificada genera justamente el tipo de contracción cardíaca. Es muy diferente a que una fibra muscular, una célula muscular esquelética que es tubular, se contraiga. Solamente se contrae la célula muscular. Mientras que si es cardíaca, se contrae por todos lados. ¿Correcto? Eso es lo importante. La histología determina el comportamiento en cuanto a fisiología. Y lo vamos a poner en práctica. Vamos a suponer que aquí tengo un corazón. Un corazón, su componente auricular y su componente ventricular. Nuestro sistema cardiovascular o nuestro sistema circulatorio en general tiene tres características fundamentales. ¿Cuáles son? Díganme ustedes. Es un sistema cerrado. ¿Qué más? Doble. Sistema doble y unidireccional. Perfecto. Muy bien, lo vamos a aplicar ahora. Corazón. Aurículas arriba, ventrículos abajo, ¿verdad? Si nosotros presuponemos que todo el corazón se contrae al unísono, ¿qué es lo que vamos a tener?
¿Hacia dónde va la sangre? Hacia arriba y hacia abajo. Estoy contrayendo aurículas y ventrículos al mismo tiempo. Eso no sucede. Nuestro sistema de conducción hace justamente que a nivel del nodo atrioventricular hay un retraso. Ese pequeño retraso de milisegundos genera que, yo voy a exagerar lógicamente, primero se contraigan las aurículas y después los ventrículos. De manera que este corazón lo que está haciendo es ordeñar a nuestro sistema cardiovascular, originando que la sangre pase de la aurícula al ventrículo y del ventrículo a las arterias. Genera la unidireccionalidad. ¿Cómo? ¿En qué momento? Primero, vamos a ver la sístole ventricular y la diástole auricular. En diástole auricular, la sangre va a llenar las aurículas, ¿correcto? ¿Sí? Vena cava y venas pulmonares. Llena aurícula derecha, aurícula izquierda. Mientras se está llenando, el ventrículo está contraído. Las válvulas auriculoventriculares están cerradas y las válvulas sigmoideas están abiertas para que la sangre vaya del ventrículo a las arterias. Muy bien, se dio este primer momento. Segundo momento, las aurículas que están relajadas reciben la sangre. Una vez que llenan, se genera el proceso de contracción, la sístole auricular. Cuando se da la sístole auricular, las válvulas auriculoventriculares se abren. El ventrículo se relaja, se dilata, diástole, y las válvulas sigmoideas se cierran. De manera que se contrae la aurícula, la sangre pasa a los ventrículos y ahí se queda. Hasta otro momento. ¿Sí? Y eso es como una diferencia pequeña en la transmisión del impulso nervioso. Y para eso están preparadas los miocardiocitos que componen el sistema nodal auriculoventricular. El nodo sinusal dispara. El nodo atrioventricular regula. El haz de His y las fibras de Purkinje difunden todo. ¿No? Entonces, ¿cómo está organizado? Imagínense. ¿No? Una pequeña diferencia que marca una gran diferencia en lo que es el latido cardíaco. Muy bien, ya que entendimos eso, avanzamos. ¿En dónde estamos? Sin mirar acá, díganme ustedes. ¿En dónde estamos? Correcto, ahora les explico por qué. A nivel epicárdico, vamos a encontrar nosotros depósitos subepicárdicos de tejido adiposo. Vamos a encontrar el ingreso de los grandes vasos sanguíneos. Acuérdense ustedes que las coronarias, la arteria coronaria derecha e izquierda, son las primeras ramas que nacen en la base de la aorta, y son externos primeramente, superficiales. Y poco a poco, conforme se van ramificando tanto en la cara anterior como en la cara posterior, comienzan a hacer sus arterias penetrantes, ¿correcto? Entonces, esas arterias penetrantes tienen que ingresar justamente del epicardio hacia el miocardio. Por eso vamos a encontrar aquí vasos sanguíneos importantes. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar? Filetes nerviosos. ¿Por qué? Si el corazón es autónomo, el corazón genera su propio impulso cardíaco, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. El nodo sinusal genera el impulso cardíaco de nuestro corazón. Pero, ¿ok? Nuestro corazón también recibe influencia del sistema nervioso autónomo. ¿A través de qué? Lo que es el sistema simpático y parasimpático. Para acelerar o para hacer más fuerte la contracción muscular cardíaca o para hacerla más débil, disminuir su frecuencia. Este es el impulso cardíaco. Constante. Así como estamos ahorita, tranquilos. Mujeres 60-65 latidos por minuto, varones 70-75 latidos por minuto. Están en reposo, ¿cierto? Constante.
Si yo les digo ahorita, jóvenes, ahorita es el examen práctico. 65, 70, ok, correcto, perfecto. Pero eso no lo hace el corazón. Eso lo hace el sistema nervioso autónomo. Específicamente el simpático, porque no hace. ¿Sí? Okay. Ahora, un dato más. Hace 2 días ha sido el simulacro nacional multipeligro, ¿verdad? 8 de la noche. ¿Han participado, cierto? ¿Han visto morir a la gente entonces? Perfecto, está bien. Supongamos que ahorita comienza a temblar todo, se comienzan a caer todas estas estructuras. Ustedes saben, ¿no? Que hay que, ¿qué cosa? Mantener la calma. Ordenarse. Esperar la indicación de que pónganse de pie. Vamos a aperturar la puerta. Van a salir en fila, se van a dirigir a la escalera, van a circular por el lado derecho. ¿Cierto? Todo eso lo hacen, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Mentira. Lo único que van a hacer es pararse, salir corriendo, sin esperar siquiera que el docente llegue a la puerta. ¿Y eso gracias a qué? Al sistema nervioso. Al sistema autónomo. ¿Sí? Porque si no existiera sistema autónomo, ustedes van a salir corriendo, pero no van a llegar ni siquiera a la escalera. Se van a caer. ¿Por qué? Porque en ese momento en el cual yo requiero que mi corazón lata más rápido y más fuerte, bombee sangre ¿a dónde? A mis músculos, porque voy a salir corriendo. No voy a pensar. No va a ir a mi cerebro la sangre, va a ir a mi músculo. Pero si no existiera esa conexión, solamente fuera mi corazón, salgo perdido. Entonces es muy importante que además de que nuestro propio sistema, ¿no?, del corazón esté funcionando de manera correcta, mantenga la interconexión con el sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Muy bien. Aquí entonces vamos a encontrar a nivel del epicardio grasa, vasos sanguíneos importantes, grandes, arterias, ¿no? La arteria coronaria es una arteria principal de la aorta, y vamos a encontrar filetes nerviosos de nuestro sistema nervioso autónomo. Eso no hay a nivel del endocardio. En el endocardio no puede encontrar grasa, porque eso sería infiltración grasa de nuestro sistema cardíaco. No puede haber. Eso es patológico. ¿Hay? Sí, hay. Yo lo he visto en necropsia, se los voy a mostrar la próxima. Me hacen recordar, delegado. Grasa en el endocardio, grasa en el miocardio. Eso genera arritmias, un paro cardíaco. ¿Sí? Personas que toda su vida han estado bien, que su familia dice, no, son excelentes deportistas, y los encuentran muertos en su cama. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Okay? Lo identificamos, epicardio. Endocardio, no hay grasa, no hay vasos sanguíneos prominentes, no hay filetes nerviosos autónomos, claro que no hay nada de eso, ¿no? ¿Dónde estoy? Epicardio. ¿Qué veo acá? Grasa, listo, epicardio. ¿Sí? Si es epicardio, este es un epitelio simple plano llamado mesotelio. Por lo tanto, sus células son mesoteliales. Por debajo el tejido conectivo subyacente, en el cual encontramos tejido adiposo, vasos sanguíneos, filetes nerviosos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Dónde estoy? Epicardio, porque aquí tengo grasa. Listo, se acabó. El resto, metan letra. ¿Dónde estoy? Epicardio. Muy bien. ¿Dónde estoy? Epicardio. Perfecto. ¿Dónde estoy? Más cerquita nada más. Okay. Muy bien. Esto es algo como para que nosotros recordemos las características que diferencian a los 3 tipos musculares, ¿no? El más simple, pobrecito, músculo liso. Son células abusadas, alargadas, ¿no? Muy agudas en los extremos, más gordas en la parte central, un núcleo también alargado que acompaña la dirección de la célula. ¿Tiene proteínas contráctiles? Claro que sí. Lo que pasa es que estas proteínas contráctiles no están organizadas en filamentos que generen las bandas, por ejemplo, ¿no? Entonces no vamos a tener eso, pero sí elementos contráctiles. Por eso su contracción es lenta y suave, movimiento peristáltico. Tenemos aquí los túbulos, las células tubulares alargadas, con múltiples núcleos periféricos, que también es estriado esquelético, estriado esquelético. Y
las células ramificadas, estriadas, con discos intercalares con un único núcleo de posición central, con tejido conectivo alrededor. Miren ustedes por dónde les van a llegar vasos sanguíneos. Épica, muy bien. Corte transversal solamente, ¿no? De las células musculares cardíacas, ¿no? El núcleo en el centro, muy bien. Endocardio, sí. ¿Esto es? No, endocardio. ¿El anterior dónde es? El uno dice endocardio. Sí, endocardio, está bien. ¿Yo qué he dicho? ¿Epicardio? No, perdón. Endocardio. No hay tejido adiposo, no hay nada, ¿no? Correcto. Es solamente un endotelio y tejido subendotelial. Disculpen, me equivoqué también. ¿Las fibras de Purkinje están en el tejido subendotelial o en el Subendocárdico. Están, o sea, miren, vamos quedando claro. El endocardio está formado por endotelio, endotelio más tejido subendotelial. Por debajo del endocardio está el tejido subendocárdico. Y ahí es donde vamos a encontrar las fibras de Purkinje. ¿Ya? Muy bien. Porque si no serían parte del endocardio y no son parte del endocardio. ¿Ya? ¿Dónde estamos? Y justamente acá tenemos la fibra de Purkinje. Muy bien. De aquí comienzan las láminas repetidas en cuanto a las características del músculo estriado cardíaco. ¿Sí? Miren ustedes, son estriadas, son ramificadas con discos intercalares. Correcto, muy bien. Núcleos centrales, ¿verdad? Y vamos a ir, acá miren. Ok, además del color, porque es lo primero que me dijeron algunos de sus compañeros. ¿Qué diferencias se encuentran entre la lámina de la izquierda y la lámina de la derecha? El color, doctor. ¿Qué otra diferencia hay? Los núcleos. Hay unos Más abundantes acá, menos abundantes allá. ¿Qué más? El tamaño. ¿Sí? Yo asumo que quien hizo estas láminas lo que nos ha querido decir aquí es que el músculo cardíaco puede sufrir hipertrofia. ¿Y eso es algo bueno o algo malo? Es algo malo. En el corazón, la hipertrofia cardíaca es mala. Primero, porque es secundaria a un proceso patológico. Si es patológico, es malo. ¿Por qué? Vamos a explicarlo ahora. Cuando nosotros hablamos de hipertrofia, la hipertrofia es una forma en la cual la masa aumenta. Y si la masa aumenta, el volumen también. Entonces, ¿han visto ustedes a los que van al gimnasio? Año 2020, flaquitos, 2025, ya no entran en la vereda, ¿no? Caminan solitos en la vereda, atrás viene el ego. ¿Por qué se produce esto? Porque obviamente hay un trabajo que se hace en base a peso, pichicata también, ¿no? Pero peso, ¿ok? Vamos a ver, ok, listo, trabajan al peso y todo lo demás. Cada vez mayor cantidad de peso, el músculo se ejercita y se genera una hipertrofia. ¿En qué consiste la hipertrofia? En que cada célula que compone este músculo, este grupo muscular, aumentan sus dimensiones. Cada célula aumenta sus dimensiones, tridimensionalmente. ¿Correcto? Otro fenómeno es la hiperplasia, que también genera aumento de volumen. Pero a diferencia de la hipertrofia, la hiperplasia es el aumento del número de células. No se toca para nada las dimensiones que tienen las células. Solamente aumenta el número de células. ¿Ok? En el útero, por ejemplo, un útero normal, no grávido, mide 7 por 3 por 5 centímetros. Y cuando es grávido, mide 38 por 15 por 15 centímetros. Hay hipertrofia y hay hiperplasia. ¿Okay? Pero eso es fisiológico. En este caso de la hipertrofia cardíaca no es fisiológico, es patológico porque está fundamentado en un hecho anormal. La causa más común de hipertrofia cardíaca es la hipertensión arterial. Cuando la hipertensión arterial tiene su origen a nivel vascular, es decir, la resistencia de las arterias es mayor, entonces el músculo ventricular va a generar más fuerza. ¿Para qué? Para que la sangre llegue a salir completamente. Más fuerza. ¿Y qué va a generar en el ventrículo?
Más trabajo. Se va a poner cañón, ¿no? Tremendo ventrículo. Pero, ojo, cuando ustedes lean sobre los componentes intracelulares, hablen de las fibrillas, de las miofibrillas, de los componentes proteicos, de la relación que tiene que haber de la entrada y salida del calcio a nivel del citosol, desde los túbulos T, desde el retículo sarcoplasmático, a través de la bomba sodio fuerte, ¿no? Bomba fuerte de sodio, de potasio, de calcio. Vamos a ver que conforme las células crecen, los elementos que conforman esta célula se tornan insuficientes para producir el efecto mecánico de la contracción muscular efectiva. ¿Y eso a qué me lleva? A que el músculo se transforme en un músculo insuficiente, ¿sí? Para generar el trabajo específico. Si es un músculo insuficiente, se llama insuficiencia cardíaca. Si no hay la suficiente fuerza, ahí sí se va a producir una estasis sanguínea. La sangre no va a salir completamente a través de las arterias. Eso va a generar que se vaya acumulando y vaya generando una concentración de sangre en las estructuras previas a donde está la insuficiencia. Por eso generan edema pulmonar, congestión pulmonar. ¿Sí? Todo lo que está previo a la falla, también falla. Y acuérdense ustedes, el sistema circulatorio y respiratorio son siameses, ni siquiera son gemelos, son siameses. Lo que sucede en el sistema circulatorio afecta al sistema respiratorio y viceversa. ¿Okay? Entonces, no es buena la hipertrofia cardíaca, porque es una respuesta a un estímulo negativo. ¿Ya? Muy bien. Hablando de hipertrofia cardíaca, en teoría profundizan en esto, ¿sí? Porque eso de hecho que les van a preguntar en teoría. Cómo se forman los discos intercalares, qué elementos funcionan allí, cómo se llaman las uniones, ¿no? Todo eso. Bueno, acá lo que nos corresponde siempre, estrías, núcleos, ramificaciones, etcétera, etcétera. Todas las imágenes vienen a hablar de lo mismo. Ahora, poco a poco vamos a ir notando nosotros la presencia de alguna granulación a nivel del citoplasma, muy cercano a lo que es el núcleo. Esos gránulos, que son generalmente de color pardo, puede ser pardo oscuro o pardo claro, se conocen como gránulos de lipofusina, ¿correcto? ¿Y cuál es la interpretación de la presencia de la lipofusina a nivel de las células miocárdicas? Que está viejo. Exacto. Lo que nos dice es que a mayor acumulación, Más viejo. tienen más edad. Más edad. Nada más. ¿Ok? Muy bien. Las láminas son las mismas, ¿sí? Reconocer. Parece bambú, ¿verdad? Muy bien. Aquí comienzan a aparecer los gránulos de lipofusina, ¿no? Ojo, característica de los gránulos de lipofusina, son intracelulares y están ubicados en la proximidad del núcleo celular. Si ustedes encuentran pigmento fuera de las células, no es lipofusina, a menos que haya una ruptura de células cardíacas, como sucede, por ejemplo, en el infarto. ¿Ya? Si encuentran eso, es otra cosa menos lipofusina. Y menos si está dentro de macrófago, ¿no? Si es macrófago, no es lipofusina, es cualquier elemento, hasta sangre puede ser, un eritrocito que se lo está comiendo el macrófago. Miren acá, gran cantidad de granulación, lipofusina. Más viejo el músculo. Lipofusina. Y el resto, ya acá también tienen el resto de características. Las preguntas abundan acá, ¿verdad? Todas las láminas hablan de lo mismo. Muy bien, vamos a hablar ahora del sistema de conducción del corazón. Ya hemos mencionado algo de ello. Fundamentalmente, este sistema de conducción nace a partir de la modificación de los propios miocardiocitos. Estos miocardiocitos van a cambiar la presencia de filamentos contráctiles por la característica de la despolarización de membrana. Es decir, se van a transformar de células contráctiles a células generadoras y ¿qué más? Conductoras de un impulso nervioso. ¿Ya? Eso es lo que van a generar. ¿En dónde se va a originar esto? A nivel del nodo sinusal que se encuentra en la cara posterior del ventrículo derecho, justo en la llegada de la vena cava, ¿no? Superior. Perfecto, muy bien. A partir de allí se van a emitir algunas ramificaciones hacia la aurícula izquierda y también hacia la aurícula derecha, a la cara anterior y lateral.
y se van a unir a nivel de la Aurículo ventricular. cara derecha de lo que es el septum interauricular, en donde encontramos el nodo Aurículo ventricular o atrio ventricular, Atrio ventricular. en donde se va a producir el pequeño retraso de la transmisión del impulso nervioso. A partir de aquí llegamos a lo que es el septo tabique o pared interventricular, por donde va a transcurrir o discurrir el haz de His en su rama derecha e izquierda, y posteriormente se va a ramificar nuevamente en lo que son las fibras de Purkinje. Ahora, ¿qué característica tiene nuestro sistema de conducción? Que a nivel auricular está próximo al epicardio. Alguna literatura dice que se encuentra en el epicardio, es decir, es bastante superficial. Y poco a poco, como hemos visto nosotros, va profundizando el sistema nervioso, el sistema propio del corazón, y llega ¿hasta dónde? Subendocardio, las fibras de Purkinje. ¿Qué nos dice con esto? Que nuestro sistema eléctrico involucra a todo el espesor del corazón, desde la superficie a la profundidad. En la aurícula a nivel de epicardio, en el ventrículo a nivel de subendocardio. ¿Sí? Muy bien. El resto ya es literatura barata, ¿no? Muy bien, histológicamente, ¿qué tenemos acá? Un corte longitudinal, la arteria del nodo sinusal, que es la encargada de nutrir toda esta zona, alrededor todo lo que es el nodo sinusal, con la presencia de los diferentes grupos celulares, lo leen en teoría, creo que ahí les he puesto una lámina también. El músculo auricular y tenemos tejido adiposo, ¿verdad? La presencia predominante del tejido adiposo nos dice que estamos a la proximidad del epicardio. Muy bien, vamos al otro lado. Alguna parte que ya hemos mencionado acá, en donde está ubicado, es básicamente el marcapaso cardíaco. Acá se habla un poco de lo que es justamente el cambio de esa propiedad contráctil por la propiedad de generación de impulso nervioso. Consiste en un pequeño nódulo modificado de células musculares cardíacas ubicados en el epicardio. Las células musculares cardíacas también son conocidas como miocardiocitos, ¿ya? No se hagan problema con eso. Lo mismo, la misma imagen, ¿no? Arteria, alrededor del nodo, la presencia de tejido adiposo, acá sería el epicardio y aquí sería el, y aquí vemos el componente músculo auricular, ¿verdad? Nuevamente, arteria, nodo, esto ya sería el componente ventricular, hacia arriba el componente auricular, que tenemos aquí, la arteria, alrededor el nodo, hacia aquí tejido adiposo, es decir, aquí sería el epicardio, y aquí sería el endocardio con el componente músculo auricular. Las ramificaciones, no se olviden ustedes, cada una tiene su nombre. Acá que tenemos el siguiente nodo o estación eléctrica, como le digo yo. Aquí tenemos el septo interauricular, hacia abajo el septo interventricular, que tenemos aquí el septo tricuspidio, el septo bicuspidio, que se inserta aquí en lo que es la parte fibrosa, ¿no? Hemos dicho que las válvulas o valvas tienen un componente fibroso que se inserta a nivel del anillo fibroso y posteriormente en el trígono fibroso. Esto es el esqueleto cardíaco. Por encima del esqueleto cardíaco tenemos lo que corresponde al nodo atrioventricular. Como es histológicamente, compuesto por células alargadas, eosinofílicas, bastante delgadas, que rodean un área de estroma celular y conforman una especie de malla. Esto es el nodo atrioventricular. Nuevamente hacia aquí el componente fibroso y aquí tenemos el nodo con la presencia de algunos vasos sanguíneos. Aquí ya estamos viendo el componente del haz de His, un corte longitudinal de lateral, vista lateral, la sección transversal del haz de His. Por aquí estaría la generación de una de sus ramas, aquí el tabique interventricular, ¿no? Que tiene la pared un componente muscular y un componente membranoso también. Esta es una imagen que está colocada de manera echada, digamos. Aquí tenemos el haz de His con la generación de la rama derecha y la rama izquierda del haz de His.
el septo interventricular y hacia arriba el componente auricular. Algunas descripciones acá también, les he puesto esta lámina para que puedan leer un poco más de lo que corresponde a las características histológicas de cada uno de los componentes. Acá se le conoce como células auriculares de trabajo, ¿sí? Es un nombre muy particular que se le da fundamentalmente a las células, a los miocardiocitos simples, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué de trabajo? Porque son los que se van a encargar de la contracción. Hay otros de transmisión, ¿no? Como son las células nodales, los miocardiocitos nodales. Ramas izquierdas subendocárdicas de lo que es el haz de His. Otras estructuras, esta es una lámina agregada, podemos reconocer la formación de las de His, podemos reconocer aquí también las famosas ramas de las de His. Y aquí está un poco de la teoría, ¿no? Las células, son las células que forman parte de lo que es las 4 células más importantes del nodo sinodal, o sinoauricular. Las células T o pacemaker, la célula T o de transición, las células cardiocitos de trabajo y otro tipo celular que involucran a los fibrocitos. Es un esquema para que vean solamente los componentes histológicos de toda esta área. No es más significativa. Lo mismo. Estas son las fibras de Purkinje. Son grupos de células fundamentalmente. Son células bastante grandes, amplias, con un citoplasma claro, homogéneo y la presencia de núcleos pequeños en relación a lo que es el citoplasma, pero bien definidos. Toda esta agrupación de células se llama fibras de Purkinje, en donde se encuentra por debajo del endocardio, es decir, subendocárdicos, en casi la cercanía o proximidad con el miocardio. Células bastante grandes, un citoplasma claro, homogéneo y un núcleo pequeño en relación al citoplasma, pero bien establecido. Agrupación de células, fibras de Purkinje. Nuevamente, células grandes con un núcleo bastante pequeño, pero bien definido, ubicados a nivel del subendocardio. Lo mismo, repetitiva, la descripción es la misma, ¿sí? Entonces, pongámosle la lámina que le pongamos, la descripción sigue siendo la misma, solamente tienen que reconocer las estructuras. Lo mismo, y la presencia de gran cantidad de vasos capilares, ¿no? ¿Por qué? Porque lógicamente en esta proximidad se requiere gran cantidad de energía, gran disponibilidad de lo que es oxígeno, nutrientes y todo lo demás. Células de Purkinje o fibras de Purkinje, miocardio, endocardio. Pericardio, ¿verdad? Igual una capa de células planas, llamadas células mesoteliales, que conforman el mesotelio, tejido conectivo subyacente en el cual encontramos filetes nerviosos, tejido adiposo y algunas estructuras vasculares que ahí no se ven de manera prominente, el resto es miocardio. El componente de válvulas cardíacas, ya hemos mencionado que no solamente es formado por un endotelio, sino también tiene una estructura de tejido conectivo denso subyacente, ¿no? Esa es la estructura base. A partir de eso pueden generarse otras capas más, pero fundamentalmente tienen un endotelio que cubre tanto la cara superior como la inferior, o la cara auricular y ventricular, y el componente de tejido conectivo fibroso denso. Esto es solamente agrandamos una parte apical de lo que es la válvula, la parte de la cúspide de las válvulas, hasta donde llegan incluso algunas haces musculares cardíacos. Esto es el core, tejido conectivo. Aquí vemos la presencia del miocardio todavía y las células endoteliales que recubren a todo lo que es la estructura valvular. Aquí tenemos un componente de la válvula aórtica. Siempre vamos a tener aquí la cobertura de las células endoteliales. Vamos a tener la capa fibrosa, en la cual vamos a encontrar un tejido conectivo bastante denso, formado fundamentalmente por la presencia de fibras de colágeno. Después tenemos aquí la capa esponjosa, que es un tejido conectivo más suelto, más laxo, y finalmente la capa ventricular, en la cual encontraremos gran cantidad de fibras elásticas. Miren ustedes, nuevamente, esta es una válvula cardíaca común y corriente. ¿Cuál es la estructura fundamental?
recubiertas por endotelio, y al centro un tejido fibroso, ¿no? Tejido conectivo denso. Esta parte fibrosa se puede, digamos, proyectar hacia lo que es el anillo fibroso, y esto se traslada también hasta lo que es el trígono fibroso, ¿no? Es el soporte o la capa de soporte fibroelástico, el componente muscular también. ¿Cuál es la importancia? Aquí, tanto la válvula mitral como la válvula tricuspidia tienen una estructura muy importante que se inserta básicamente en la cara inferior, en el borde, básicamente en el borde libre de las válvulas. Son las cuerdas tendinosas. ¿Por qué la importancia de estas cuerdas tendinosas? Recuerden ustedes que cuando la sangre pasa de la aurícula a los ventrículos, hace esto, ¿no? ¿Sí? La sangre ingresa, y una vez que ingresa se comienza a llenar, y las válvulas, como se está llenando aquí, suben. Ahora, imagínense ustedes que no hubieran las cuerdas tendinosas, que fueran solamente válvulas libres. Si yo comienzo a presionar de abajo, sencillamente se van hacia arriba, y la sangre también regresaría, ¿sí? Un retorno sanguíneo. Eso no procede. Se tiene que quedar en la propia estructura, en la propia cavidad ventricular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las cuerdas tendíneas están acá hacia abajo, fijadas ¿a qué? A los músculos papilares, primero, segundo, tercer orden, ¿verdad? Están fijadas ahí. Esa no es una estructura que se va a estirar, ¿sí? Sí tiene fibras elásticas, pero no con la capacidad de poder estirarse ilimitadamente. Entonces, ¿qué es lo que va a servir? Como si fuese un tope. Yo estoy sujetándolo, y esto va subiendo, 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 hasta que las cuerdas tendíneas, ¡pum!, hasta ahí nomás vas, y ahí se queda. ¿Sí? Entonces, cuando yo ejerzo fuerza acá, y la sangre trate de escapar hacia arriba, no va a poder, porque las cuerdas tendíneas o tendinosas están presionando hacia abajo. Entonces, la única salida que tiene la sangre es hacia las válvulas semilunares, no pueden ir hacia arriba. Por eso la importancia de esta presentación, ¿no? Para terminar entonces, el corazón tiene 3 capas histológicas, tal cual todos los vasos sanguíneos. Endocardio, en un vaso sanguíneo se llamará túnica íntima. El miocardio, en un vaso sanguíneo, túnica media. Y el pericardio será túnica adventicia. Aquí no es pericardio, es epicardio, ¿ya? Hay una confusión ahí, mucho cuidado. El endocardio está cubierto por un epitelio simple llamado endotelio, es decir, células endoteliales. Perfecto. El músculo cardíaco se caracteriza por ser estriado, tener un solo núcleo de disposición central, ser ramificada y tener los discos intercalares, ¿no? Lo cual es una célula bastante única. El pericardio es una serosa, fundamentalmente, que está cubierta por un epitelio simple plano llamado mesotelio, y la célula se llama célula mesoteliales. Pero aquí hay que precisar el pericardio visceral, llamado también epicardio, ¿sí? Cuando decimos pericardio visceral, es lo mismo que decir epicardio, ¿no? Las válvulas cardíacas están formadas por el endocardio, ¿sí?, que lo recubre por ambas caras, pero también tenemos el componente de tejido conectivo denso, que es la estructura fibrosa, por decirlo de alguna manera. El sistema de conducción está formado por células cardíacas modificadas, los miocardiocitos nodales, ¿sí?, que son altamente especializados, que han cambiado su función contráctil por una función de polarización y repolarización para generar un impulso nervioso y poder transmitirlo también. ¿Preguntas, jóvenes? ¿No? Muy bien, entonces vemos esto. ¿Ok? ¿Qué tenemos acá? Depósitos de lipofusión, ¿verdad? Aquí incluso esta es una zona de infarto, por eso que tenemos un poco de granulación parduzca libre. Esto se lo van a comer los polimorfonucleares, ¿no? Es un infarto. Muy bien. Esto es un infarto ya antiguo. Es una persona que sufrió un infarto, después de repente se murió por otra causa o le sobrevino otro infarto más. Pero este infarto ha tenido tiempo para generar una fibrosis. ¿Qué sucede? Cuando hay un infarto reciente, ¿no?,
un infarto de miocardio agudo, como se le llama, hay una zona hemorrágica, lógicamente, que genera una destrucción, una muerte celular. Los miocardiocitos se tornan más eosinófilos, más rosaditos intensos, los núcleos solamente sufren una cariorrexis, se destruyen los núcleos, las células se transforman más ondeantes, es bastante irregular. Simultáneamente se liberan células inflamatorias, los polimorfonucleares. ¿Qué función tienen los polimorfonucleares? Como el PAPMA, se comentó. ¿Okay? Entonces, estas células destruidas, alteradas, los polimorfonucleares se lo van a comer completamente. ¿Cuál es la función de los polimorfonucleares y de las células inflamatorias? Restaurar. Ahora, no entendamos el término restaurar como que se muere un miocardiocito y yo voy a poner otro miocardiocito. Eso no sucede. El miocardiocito, una vez que muere, es reemplazado ¿por qué? Por tejido fibrótico. Fibrosis. Y la fibrosis no se contrae. Es decir, esa área necrosada, reemplazada por tejido fibrótico, no vuelve a latir. No vuelve a latir. El tejido fibrótico no se contrae. ¿Sí? Muy bien. Por eso es el riesgo de una persona que ha tenido un infarto previo. Tranquilo, vive tu vida reposada, sosegada. ¿Correcto? Muy bien. Entonces aquí vemos fibrosis. Esto es fibrosis. Aquí hubo un intento de recanalización, de revascularización también, ¿no? Miren, células sin núcleo. Esto es un infarto. Células eosinofílicas, muy rojizas. Y tenemos aquí gran cantidad de polimorfonucleares libres que se están literalmente comiendo las células musculares muertas. Esto es a horas de un infarto. ¿Sí? Comienza a generar la destrucción de todas esas células muertas y lo van a reemplazar por tejido fibrótico, por cicatriz. ¿Qué es esto? Esto es tejido fibrótico. Incluso, miren, aparece grasa por ahí. La grasa siempre se va a meter por todos lados. Espacio muerto, digamos, ¿no? Esto es una reacción inflamatoria, una pericarditis por la presencia de depósitos de cristales de colesterol, que también sucede, lo reconoce como cuerpo extraño. Las células inflamatorias salen y tratan de rodearlo, de limitar la presencia de este elemento. Espérense todavía, acá. Un par de minutos, ¿cuánto nos queda? Un minuto, ok. Bien. Son cortes transversales de corazones, ¿correcto? Vemos nosotros esta área blanquecino amarillenta, esto es fibrosis. ¿Qué quiere decir? Que hubo un infarto antiguo. Esto es un infarto antiguo, acá también. Ahora, ¿qué tengo acá? Un área hemorrágica, ¿sí? Un infarto reciente. Muy próximo, muy cercano, incluso dentro del área infartada previamente. Le dio un infarto tras otro infarto. Pero veo acá también hipertrofia cardíaca. Eso es importante, tiene un antecedente patológico previo. Acá que tengo una hemorragia reciente, que es un infarto reciente, pero es un infarto tan intenso que ha roto el corazón. Hay una rotura cardíaca. ¿De qué sexo es? Masculino. Es cierto. Al hombre le rompen el corazón. ¿Sí? Indiscutible, no hay argumento. Miren acá, hipertrofia cardíaca con antecedente de infarto antiguo y un infarto reciente que rompe la estructura cardíaca. La fibrosis debilita una estructura y por eso se rompe básicamente el corazón previamente infartado. Esto ya lo vimos. Esta es la historia de un infarto. Células rotas, ¿sí? Es un infarto de miocardio originado por un ateroma. Tenemos la liberación de los polimorfonucleares que se comen las células muertas, generando fibrosis. En resumen, eso es un infarto de miocardio. Hipertrofia cardíaca generada por hipertensión arterial. Hipertrofia concéntrica, es decir, todo va a lo que es el ventrículo izquierdo del corazón, por lo cual radiológicamente vemos aquí el aumento
de la curvatura ventricular. Parece una bota, ¿no? ¿Sí? Feliz Navidad. Van a poner los regalos, ¿no? Por crecimiento del ventrículo izquierdo. Miren ustedes, el corazón del centro es normal. Los dos que están a los costados son anormales, patológicos. Los dos, si yo tuviera el corazón completo, sin cortes, serían corazones aumentados de tamaño, cardiomegalia. Pero el origen de la cardiomegalia es distinta. Esto es una hipertrofia y esto es una cardiopatía dilatada. Por eso vemos el ventrículo aumentado de tamaño. ¿Sí? El origen es distinto. Lógicamente, de manera macroscópica y microscópica, voy a encontrar severas diferencias en esto. Los dos son corazones que se comportan mal. Los dos me llevan ¿a qué? A la muerte, lógicamente, por eso están las muestras ahí, ¿no? Muy bien. ¿Qué veo acá? Músculo cardíaco de diferentes tamaños, células grandes y otras células normales. ¿Qué quiere decir esto? Esto se llama como hipertrofia cardíaca focal. Muchas veces tenemos, y he realizado varias necropsias en las cuales jóvenes fallecen sin causa aparente. Converso con los familiares pidiéndole algunos antecedentes. Mi hijo es deportista, mi hijo no fuma, no toma, no sé por qué está muerto, literalmente. Hacemos los exámenes, hacemos la necropsia, tomamos muestras, soy patólogo también, reviso las láminas y ¿qué es lo que veo? Hipertrofia cardíaca focal. No es general, no es toda la pared la que está afectada. Entonces, probablemente es cierto, esta persona no sabía que estaba enferma, no tenía ninguna manifestación clínica evidente, pero tenía un problema genético. ¿Sí? Un problema genético de base que genera la hipertrofia aislada, focalizada del miocardio. ¿Qué me va a generar esto? Esto puede tener como base también un proceso inflamatorio crónico que no es advertido. El proceso patológico inflamatorio crónico me va a generar lógicamente alteración de los sistemas, incluso de los sistemas de coagulación. Por lo tanto, esta persona, ¿qué es lo que puede hacer? Generar trombos, y esos trombos pueden llegar a pulmón. Y el joven, en el caso que yo les cuento, es un joven, ¿cuántos años? 32, 31 años, ingeniero, que se ha encontrado en su cama boca abajo, muerto. No tenía ninguna enfermedad, completamente sano, deportista, y encuentro estas situaciones, ¿no? Su corazón, primero, a nivel epicárdico, con grandes depósitos de grasa. Y segundo, la hipertrofia focal. En el pulmón que encontré, acuérdense, son siameses, edema y trombosis pulmonar. Entonces, si yo trato de explicar fisiopatológicamente qué sucedió, debo presuponer que hay un proceso inflamatorio crónico que me ha generado la hipertrofia cardíaca focal y que ha generado a su vez una alteración de los sistemas de coagulación, generando la liberación de trombos que han llegado a nivel pulmonar y le producen microinfartos y trombosis pulmonar. Muerte. De manera espontánea. Entre comillas. Porque este joven fue a una fiesta el día previo, sale su dosaje etílico, consumo de alcohol. Lo que yo sospecho es de que este joven ha consumido alcohol con bebidas energéticas. ¿Alguien toma Red Bull, Monster, Volt? ¿Alguien ha osado tomar? Una vez me tomé, pero... Mucho cuidado, jóvenes. ¿Ustedes conocen lo que es la ruleta rusa? Es un juego con una bala en un revólver, lo giras y te disparas a la cabeza. No sabes si te toca o no te toca, va girando hasta que alguien le toca. Eso es tomar Red Bull, eso es tomar Monster, eso es tomar todas estas cosas. Primero, y se los digo de manera sencilla, han sido creados para deportistas calificados. ¿Alguien es deportista calificado? No. Segundo requisito, los que lo usan deben tener un estudio cardiológico profundo.
¿Alguno de ustedes lo tiene? No. Se están jugando a la ruleta rusa. Se lo digo a partir de una experiencia, un par de minutos, ¿ya? Época de estudiante todavía. Estaba rotando justamente en cardiología, estaba en el INCOR, el Instituto Nacional del Corazón. Un maestro, el doctor Brito, cardiólogo, le llega justo a hacer una entrevista, y nosotros estábamos como estudiantes ahí, ¿no? Llega una periodista, estoy hablando año 2003, por ahí. ¿Okay? Y justo habían comenzado esto de del consumo masivo del Red Bull. En ese tiempo el Red Bull era lo más común. Los estudiantes universitarios lo utilizaban para no dormir. Y en las fiestas lo comenzaron a mezclar con alcohol, con whisky y esas cosas. Entonces la periodista va y le pregunta justo al maestro sobre el consumo de esta sustancia, ¿no? Y el maestro ahorita le dijo, ¿quiere experimentar? En vivo, en pantalla, fue el canal 4, si no me acuerdo. La entrevistadora, la periodista, sí, vamos a corte, volvemos con él. Perfecto, la colocan en la camilla, obviamente el doctor le hace un examen previo, un electrocardiograma completo. Obviamente él mirando el electrocardiograma hace sus diagnósticos más buenos. Entonces se vuelve, dice, bueno, estamos en vivo aquí en el INCOR, vamos a hacer el estudio de esto. Ya listo, tómese el Red Bull. Primero, el estado basal de la señorita era 60-65, constante. ¿Sí? Tranquilo, perfecto. Tome el Red Bull. No se tomó ni la mitad. ¿Sí? Listo, pasaron un par de minutos, 120, 70, 140, 65, 80, 105, una taquiarritmia, ¿sí? Solamente medio Red Bull. Lógicamente el doctor ya se había anticipado a esto, le había hecho su chequeo ahí con el electrocardiograma, no tenía bloqueos, semibloqueos, no tenía arritmia, por eso es que le concedió el hecho que se tomara el Red. Entonces la chica se asustó y el doctor le dijo, si tú hubieses tenido alguna de estas patologías, que no son diagnósticos fáciles, la mayoría vivimos con algo de eso y ni siquiera nos damos por enterados. De cuando en cuando me palpita el corazón, debe ser por la susodicha o el susodicho. Mentira, tu corazón te está avisando de algo más profundo. Si tú hubieras tenido algo de esto, un hemibloqueo o bloqueo de rama, ahorita estarías muerto. Por eso les digo, es jugarse la ruleta rusa. No lo hagan, jóvenes, no es moda, ¿sí? No es moda, ¿ya? Y menos mezclarlo con alcohol, es terrible, ¿ya? Entonces, vayamos por lo básico. Ninguno de nosotros es deportista calificado, ninguno de nosotros tiene un estudio cardiológico profundo, completo, entonces no nos atrevamos a tomar cosas solamente por moda, ¿no? Porque es cierto, Red Bull te da algo, si te has portado bien, ¿no? Si no, ya sabes a dónde vas a tocar. La cafeína. La cafeína es bueno para unas cosas, malas para otras cosas. Yo con la cafeína intenté una vez quedarme despierto estudiando, lo mezclé con Coca-Cola incluso. Me dijeron que era una bomba, me quedé dormido. En mi mesa, bien dormido, tomé 15 minutos, dormido hasta que vi salir el sol. Se va estudiando. Depende de cada organismo, ¿ya? Pero también hay que ver esto, los efectos no son los mismos en uno que en otro. Algunos toman café y terminan en el baño con diarrea. Algunos el café tiene ese efecto, también tiene ese efecto, ¿ok? Otros solamente sufren de taquicardia, tal taquicardia que no pueden dormir en la noche, y literalmente es por la taquicardia. Ahora, yo no cambiaría una taquicardia por quedarme despierto estudiando, ¿no? Ni loco, ¿ya? Entonces tengan mucho cuidado, y menos hacerse los valientes, están tome café. Yo les cuento una experiencia personal también. Obviamente entiendo de que nunca más lo debo hacer.
como estudiante, nuevamente, siempre como un estudiante comete burrada y media. Etapa final de un ciclo, y ahí puse mi récord en cuanto a permanecer despierto, fueron 4 días y medio, sin dormir, sin dormir. Nos reuníamos en grupo, a estudiar, teníamos que presentar las finales de los trabajos. La cosa es que llegamos al último examen en la mañana, dimos el examen final con los compañeros, todos geniales, sacamos muy buenas notas. Terminamos el examen, 10:30 de la mañana, muy bien muchachos, trabajo cumplido, terminamos el ciclo, nos vemos, felices vacaciones. Agarro mi combi, en ese entonces mi combi, a mi casita, voy a quedarme dormido, voy a dormir una semana. Llego a mi cuarto, no podía dormir. ¿Y saben cómo estaba? Mi sistema nervioso había colapsado, ¿no? Entonces, y para colmo, una vez que pase ese efecto, ni siquiera te acuerdas lo que has estudiado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitas justamente para fijar los estudios, dormir. Si tú no duermes, si tú no descansas, lo único que haces es tenerlo en el momento. ¿Sí? Tenerlo en el momento. Pasa el momento, pasa toda esa experiencia sublime del examen, y unas semanas después vas a tener que volver a estudiar, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado, programen bien sus estudios, sus horas del día, duerman lo que tengan que dormir y estudien el resto del día, ¿no? Coman, sí, lo suficiente, y el resto del tiempo estudien, ¿ya? Esos serían los consejos jóvenes, aprovechando un poquito de esto que hemos visto. Que les vaya muy bien. Cuídense, por favor. Coordinar.